Tras el asalto a la valla de Melilla, Pedro Sánchez ha defendido la actuación de la gendarmería marroquí y ha atribuido lo ocurrido a las mafias que trafican con personas. La cifra oficial de fallecidos es de 18 muertos, pero algunas organizaciones no gubernamentales elevan la cifra a 37. Y ustedes además ven las imágenes, verán también que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo precisamente en tratar de evitar este asalto violento a la valla de la ciudad autónoma de Melilla. Impactado por las decenas de muertos al otro lado de la valla de Melilla, Gerardo Tc dijo ayer que Pedro Sánchez es el hombre que se dio a conocer como abanderado de la izquierda y justo a continuación se dejó la piel por formar un gobierno con Albert Rivera. Que Pedro Sánchez fue quien obligó a un país entero a volver a las urnas para no tener que pactar con Podemos. Que Pedro Sánchez fue quien acabó pactando con Unidas Podemos porque no le quedaba otra y que durante este tiempo el funcionamiento del gobierno ha consistido básicamente en un pulso continuado por parte del PSOE para intentar no cumplir o cumplir a la baja lo pactado con Unidas Podemos. Salario mínimo, derecho a la vivienda, reforma laboral, impuestos a los grandes capitales, se podrían poner muchos ejemplos más. Dice también Gerardo Tc que Sánchez prometió acabar con la ley Mordaza y con las devoluciones en caliente y que hoy, sin embargo, ostenta el honor de tener a su nombre el récord de abusos policiales en política interior y también de patadas junto a la valla en política fronteriza, incluidos niños. Y finalmente, dice Gerardo Tc que cuando de Pedro Sánchez solo se esperaba ya que mantuviese ciertas formas y una mínima decencia, dedicándole al menos unas palabras a las decenas de víctimas mortales de estas últimas horas, decidió por contra dar un paso más y copiar el discurso de Vox, es decir, aplaudir a las Fuerzas Armadas, calificar de violentos a heridos y muertos y a otra cosa mariposa. En su reflexión, Gerardo Tc finalmente se dirige a Unidas Podemos y aunque admite que la política es el arte de lograr lo posible según las circunstancias, dice que hay días en los que uno debe consultar con la almohada si aguantar ciertas formas de política merece la pena. ¿Debería Unidas Podemos seguir en el gobierno? Parece que se está preguntando Gerardo. Yo quiero dar mi opinión. Y opino que la izquierda debe dejar de querer que la abracen hasta que el PSOE sea de izquierdas. El PSOE es el PSOE, siempre ha sido el PSOE y va a seguir siendo el PSOE, y como tal hay que aceptarlo. Hay quien dice que la izquierda solo debería aceptar gobernar cuando tenga la fuerza para hacerlo en solitario o como socio mayoritario. A mí estos años de experiencia política y de gobierno me han enseñado que si se produjera una situación así, tendríamos un modernísimo golpe de Estado en cuestión de días. Y no harían falta ni militares para darlo. Una concertación de empresas, medios de comunicación, jueces y unos poquitos policías fachas se bastarían para hacer caer a ese hipotético gobierno con la Unión Europea mirando para otro lado en el mejor de los casos. Por eso, creo que la izquierda debe estar en el gobierno para dar la pelea dentro del gobierno. Es importante que miembros del Consejo de Ministros digan que la masacre de Melilla se tiene que investigar y que peleen dentro del gobierno para que haya una política de asilo mínimamente decente. Pero también debe haber una izquierda y un movimiento democrático pro derechos humanos que esté en la calle manifestándose, como hemos visto en las últimas horas. Y debe haber también una izquierda consciente de que hacen falta jueces de izquierdas, de que hacen falta también policías de izquierdas o al menos demócratas, y también diplomáticos de izquierdas. Y sobre todo, una izquierda consciente de que hacen falta medios de comunicación de izquierdas, y también militares de alta graduación de izquierdas, sindicatos de izquierdas y hasta algún empresario de izquierdas o por lo menos demócrata. La política no es una pelea de partidos, es una pelea cultural en todos los ámbitos sociales. Lo que ha pasado en Melilla, el crimen de Melilla, la masacre de Melilla, es una demostración de que la derecha y la ultraderecha sí que dan esa pelea cultural. Ellos sí que están en todas partes, hasta en el PSOE, como dice Gerardo. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de un crimen, de una masacre, del asesinato de varias decenas de personas que solamente estaban huyendo de las guerras y del hambre en Melilla. Para ello, Sara Serrano nos trae muchos datos. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín analizará lo que dijeron y lo que no dijeron algunos medios de comunicación, algunos presuntamente progres. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Pablo?
Y hoy estrena su sección, para que me invita, su sección de análisis internacional, Ina Finogenova, que hoy por cuestiones logísticas va a estar conectada por Zoom, pero muy pronto estará aquí en plató con nosotros y nosotras. Ina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por su bienvenida, chicos. Hoy vamos a contar en el programa con Serín Vallé, ex portavoz del Sindicato de Manteros, en la actualidad diputado en la Asamblea de Madrid. Vamos a contar también con Lamin Sarr, del Sindicato de Manteros de Barcelona, con Jason García, de la Asamblea Antirracista de Madrid. Y para terminar, en Placeres Culpables, Anita Fuentes nos va a hablar de un documental que pone rostro, piel, historias de vida a personas como las que han asesinado en Melilla en las últimas horas. Adelántenos un poco, aunque no te guste hacer spoilers. Pues sí, el documental cuenta las historias de la vida y muestra también cómo son las vidas de las personas migrantes de distintos países de África que viven en el monte Gurugú, en Marruecos. Quédense hasta el final porque llevamos un programa con mucha información, un tipo de información que no es habitual ver en los medios de comunicación convencionales. Así que con todo eso, José, Lolo, arrancamos. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? El pasado viernes, al menos 37 personas murieron intentando cruzar la valla de Melilla. Según la versión oficial de lo sucedido, algunos murieron aplastados y otros al caer al suelo desde lo alto de la valla, que es una valla que, recordemos, tiene más de 6 metros de altura. Sin embargo, hay imágenes que muestran agresiones de la policía marroquí y, además, organizaciones no gubernamentales han denunciado que algunas víctimas agonizaron, de hecho, bajo custodia policial sin recibir ninguna asistencia médica. Uno de los temores de las ONGs es que Marruecos entierre a los migrantes muertos y no practique autopsias ni los identifique. Bueno, la mayoría de las víctimas, hay que decir que proceden de países como Sudán, Sudán del Sur o Chad, todos inmersos en conflictos armados y por lo tanto son ciudadanos que podrían recibir protección internacional. Así es, a pesar de provenir de países en guerra, no cuentan con vías seguras para llegar a nuestro país. Esto contrasta enormemente con el caso de los ucranianos que, huyendo también de la guerra, han recibido acogida en España. De hecho, más de 130.000 ucranianos han llegado a nuestro país desde que se inició el conflicto. Bueno, parece evidente que hay refugiados de primera clase y de segunda clase. ¿Qué más derechos fundamentales se han vulnerado en la valla de Melilla, Sara? Bueno, según varias ONGs que trabajan en Marruecos, las fuerzas de seguridad marroquíes cruzaron la valla de Melilla para golpear, para detener y para devolver en caliente a varias personas que habían logrado cruzar la valla. En este punto es muy importante recordar que el PSOE se había comprometido a derogar tanto las devoluciones en caliente como la ley Mordaza. Así es, y no solo eso. El propio Pedro Sánchez puso un tuit en 2017 en respuesta a una petición precisamente de Elena Maleno, que en change.org preguntaba por apoyos para acabar con las devoluciones en caliente en la frontera sur. ¿Qué decía Pedro Sánchez? Pues decía, sí, Elena, pedimos la derogación total de la ley Mordaza y rechazamos rotundamente las devoluciones en caliente. Bueno, a pesar de ello, Pedro Sánchez ha salido estos días a agradecer la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad de España y de Marruecos en lo que ha calificado de asaltos violentos. Vamos a escucharle. Y en segundo lugar, también reconocer el trabajo que ha hecho, en este caso, el gobierno marroquí, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España, para tratar de frenar un asalto violento y que precisamente lo que hace es, bueno, pues poner en cuestión nada más y nada menos que nuestra propia integridad territorial. Porque, insisto, ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado, y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos. Y por tanto quiero agradecer también el trabajo del gobierno marroquí. Y subrayar lo importante, que es tener unas relaciones como las que tenemos con un socio estratégico como es Marruecos. En fin, ya verán ustedes que Pedro Sánchez no lleva el BIM de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como decía el otro día Olga Rodríguez en este programa, las palabras nunca son inocentes. Pedro Sánchez ha reconocido el trabajo del gobierno marroquí en coordinación con las fuerzas españolas para tratar de frenar un asalto violento que trataba de poner en cuestión nuestra integridad territorial. Es decir, esto ya no solamente lo ponen en cuestión los independentistas, también la gente que huye de la guerra está poniendo en cuestión nuestra integridad territorial. Gente que simplemente pretende llegar a España huyendo de la pobreza, del hambre y de la guerra. No olviden lo que significa el uso de palabras concretas en términos políticos, sin comentarios. Esta es una idea en la que ha incidido en una entrevista concedida a Enric Juliana y Jordi Juan en La Vanguardia. En ella vincula directamente la reanudación de los vínculos con Marruecos tras el reconocimiento de la postura de Rabat respecto del Sáhara con la necesidad de que Marruecos mantenga el control de la frontera sur. Vamos a escucharle. Es evidente que teníamos la obligación, el deber, de resolver una crisis bilateral que veníamos arrastrando desde hace bastante tiempo con un socio estratégico como es Marruecos.
con el cual tenemos innumerables relaciones, no solamente desde el punto de vista de la lucha contra la migración irregular, hablo también de todo lo que representa la seguridad, lo que representa la lucha contra el terrorismo. Teníamos el deber de resolver una crisis bilateral con un socio estratégico como es Marruecos, con el cual tenemos innumerables relaciones, como es el caso de la lucha contra la inmigración irregular. Cristalino. Bueno, estas declaraciones se producen en el marco del cambio de la postura histórica del PSOE respecto al Sáhara, que buscaba reforzar los vínculos con Marruecos. Recordemos que mediante una carta al rey Mohamed VI, Sánchez reconocía la autonomía marroquí y el plan de Rabat para el Sáhara. Este gesto pretendía recomponer las relaciones con Marruecos, que se habían roto tras la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y reactivar así también el papel del control fronterizo de Marruecos. Las consecuencias de este gesto nos hicieron esperar y Argelia amenazó con romper las relaciones de amistad que mantenía con España. Este sábado, de hecho, Argelia ha calificado de matanza lo sucedido en Melilla. Bueno, esto es lo que algunos llaman los daños colaterales, otra expresión periodística tan inocente, ¿verdad?, de la Realpolitik. Abandonar al pueblo saharaui, romper las relaciones con un aliado estratégico clave para España como es Argelia, y decenas de muertos en la frontera sur como consecuencia de la actuación de la policía marroquí coordinada con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí, no solo decenas de muertos, el colectivo de Elena Maleno, Caminando Fronteras, que hace un seguimiento de las desapariciones sobre el terreno, ha contabilizado 4.400 muertes en la frontera sur durante el año 2021. Esta cifra es más del doble de la que se dio en 2020, cuando se reportaron 2.170 víctimas mortales. Y los que llegan, pues tampoco lo hacen en las mejores condiciones, ¿verdad? No, aquellos que consiguen sobrevivir a los naufragios de las pateras, a la violencia en las fronteras, a las concertinas, a las deportaciones en caliente, a las separaciones de familiares forzosas, se enfrentan a denegaciones sistemáticas de peticiones de asilo y a barreras sociales, legales y burocráticas. Según estimaciones del Movimiento Estatal Regularización Ya, con los que tendremos la oportunidad de hablar hoy durante el programa, más de 500.000 personas, un tercio de las cuales además son niños y niñas, se encuentran en situación burocrática de irregularidad en nuestro país. La irregularidad lo que supone básicamente es una condena a la explotación laboral, a la invisibilidad frente a las instituciones, a la desprotección legal y a la exclusión de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. Ojo, esto no es inocente. Esa extrema derecha que dice mete a los negros en tu casa, claro que quieren tener migrantes aquí, les quieren trabajando para ellos en condiciones de explotación y no quieren que se mezclen con sus niños en el colegio, pero claro que les quieren aquí, sin derechos, con la bota encima del cuello para que trabajen en función de sus beneficios. Sí, así es, las personas migrantes en situación de irregularidad se utilizan como mano de obra de reserva para realizar trabajos de gran dureza y además mal pagados. Ese es el caso del campo, donde el 60% de los migrantes que trabajan como jornaleros lo hacen de forma irregular, o el de las trabajadoras domésticas, el 22% de ellas trabaja sin papeles. El ejemplo paradigmático de la hipocresía de la extrema derecha respecto al tema migratorio fue el caso de un apoderado de Vox, un militante de ultraderecha, el respetable y seguramente católico practicante Francisco Moreno Escámez, que abandonó el cadáver de un temporero marroquí en un centro de salud. El temporero trabajaba para él. Criticar la llegada de personas a nuestro país no les impide, sin embargo, contratar de manera ilegal a los trabajadores migrantes para hacer negocios, que vengan a trabajar sin derechos y sin ser ciudadanos, pero que aporten su fuerza de trabajo para que los señoritos puedan seguir aumentando sus beneficios y llevar la pulserita con la bandera de España. Mantener a todas estas personas en situación de irregularidad, además de una vulneración de los derechos fundamentales, es un negocio enorme para algunos. Y aquí está la clave a la hora de desmontar el discurso de la extrema derecha. Es un negocio para unos pocos empresarios que tratan de hacer pasar sus intereses particulares como un interés del conjunto del país. Pero bueno, esto es mentira. La regularización de personas migrantes no supone una amenaza para el bien común. Y esto lo refleja una estimación de la Universidad Carlos III, que dice que la aportación neta media de los trabajadores regularizados a las arcas públicas se incrementaría por encima de los 3.250 euros por persona y año. Teniendo en cuenta que en España hay como mínimo 500.000 personas en situación de irregularidad, esto supondría 1.625 millones de euros extra que se pueden invertir en sanidad, en educación o en políticas sociales. Gracias por los datos, Sara. A ti. El mundo entero temblaría si los que dejan sus vidas en el Mediterráneo fueran blancos y europeos, pero son africanos. Y África solo lo que nos interesa o lo que interesa a Europa de África son sus recursos. Tremendo. Manu Levín, ¿qué nos traes? Pues os traigo varias cosas. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo.
Quiero simplemente que escuchemos 3 ejemplos del lenguaje que se ha utilizado estos días en la mayoría de medios de comunicación para informar, entre comillas, sobre el asesinato de decenas de personas en la frontera de Melilla. Primer ejemplo, Telemadrid el viernes. Tensión esta mañana en la valla de Melilla. Unos 500 inmigrantes muy violentos han intentado cruzar a España. A pesar de la contención policial en el lado marroquí, lo han conseguido algo más de un centenar. Es la primera llegada masiva desde la reanudación de las relaciones entre España y Marruecos. Solo soy el mensajero, dicen estos tipos con carnet de periodista. Solo el mensajero. En fin, la noticia para Telemadrid no es cuántas personas fueron asesinadas, sino cuántas lograron entrar en España. Se habla de llegada masiva. Se define a los migrantes como muy violentos y se califica la actuación policial criminal como contención policial. Quiero que escuchemos ahora, segundo ejemplo, cómo lo cuenta tu canal de izquierdas, La Sexta. El salto masivo a la valla de Melilla registrado esta mañana habría dejado al menos 5 muertos en el lado de Marruecos. Según el principal diario marroquí, fallecieron por una estampida y al caer desde lo alto de la valla en un asalto muy violento. España confirma que 1.500 han intentado cruzar y 133 han conseguido acceder a España. En estampida corren hacia la valla, donde se ve como la policía marroquí responde. Según fuentes oficiales tanto del gobierno marroquí como del gobierno español, se trata de un asalto extremadamente violento y premeditado. El balance, 5 migrantes fallecidos y, según las fuentes marroquíes, a consecuencia de la estampida, otras caer desde lo alto de la valla. En fin, creo que este corte de La Sexta se debería poner en las facultades de periodismo para enseñar cómo no se debe contar en los medios de comunicación un crimen como el de Melilla. Algunos lo llaman más periodismo, pero más debería llamarse más racismo. Totalmente. Varios comentarios. De nuevo se habla de asalto violento. Los violentos son los migrantes, claro. La actuación policial que ha acabado con la muerte de decenas de personas en ningún momento se califica de esa manera. Además se habla de asalto masivo y en este sentido, porque es la segunda vez que escuchamos esto, un dato para la reflexión. La propia pieza de La Sexta dice que intentaron entrar 1.500 personas y lo lograron 133 personas. Antes Sara dijo que el número de inmigrantes ucranianos que han llegado a España son más de 130.000. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar en los medios de comunicación de llegada masiva en referencia a los ucranianos a pesar de ser 1000 veces más numerosos? Ya os digo yo que no. Sí, y alguien dirá, bueno, es que los ucranianos huyen de una guerra. Claro, y los de Melilla también huyen de una guerra, de la guerra de Sudán. Correcto. Lo que pasa es que cuando son negros los que huyen de una guerra parece que su vida vale menos. Claro, ¿no? Los migrantes que llegan solo son una masa, solo son masivos si son negros. En segundo lugar, si lo habéis escuchado, La Sexta Noticias todo el rato utiliza como fuente la prensa y la policía marroquí. Y esta pieza que estábamos escuchando es del viernes por la noche, es decir, había pasado todo el día entero, desde la matanza de por la mañana, pero La Sexta seguía hablando de 5 muertos, que es un dato que sencillamente oculta la verdad. Y seguía hablando de 5 muertos, aunque evidentemente en el lugar de los hechos ya se sabía, porque había imágenes y cientos de testigos, que los muertos eran muchísimos más. Fueron los vídeos que difundieron en redes sociales las ONGs, que a La Sexta en ningún momento se le ocurre citar como fuente para contrastar su información falsa, los que refutaron esta mentira que contó la televisión, cuando, insisto, ya habían pasado muchísimas horas, así que no se puede achacar a que fuera una información de última hora, muy pegada a los hechos y que todavía no se sabía muy bien. No vale esa excusa. El problema es comprar de manera crítica y antiperiodística solo la versión de los verdugos. Y en tercer lugar, pon otra vez el final de la pieza de La Sexta, porfa, Lolo. El balance, 5 migrantes fallecidos y, según las fuentes marroquíes, a consecuencia de la estampida, otras caer desde lo alto de la valla. Como consecuencia de la estampida, otras caer desde lo alto de la valla. Quería que volviéramos a escuchar esto, porque a pesar de que todavía hoy no está claro cómo murieron todas esas víctimas, esta era la segunda vez en esta misma pieza que La Sexta Noticias sí que ofrecía una explicación de por qué fallecieron, citando como fuente, una vez más, solo a las autoridades marroquíes. Como resultado de la estampida y de caer de la valla, insisto, dice La Sexta. Nada de agresiones de la policía, ni de uso de gases, ni de pelotas de goma o incluso de piedras que les lanzaban. Es una manera de evitar un marco de responsabilidad criminal en la actuación policial y de expresar que nadie los mató, se murieron ellos solos, ¿no? Porque se aplastaron entre ellos en una estampida y se cayeron de la valla. Mala suerte, ¿no? En fin, la televisión de Ferreras y Pastor coronándose en su tratamiento periodístico de la masacre en Melilla. ¿Qué más traes?
último ejemplo que vamos a escuchar. Quiero que nos fijemos en el contraste entre cómo se cuenta lo de Melilla y cómo se habla de los migrantes ucranianos. En la misma cadena, en el mismo informativo. Antena 3 Noticias, masacre de Melilla. Unos 2.000 subsaharianos han intentado entrar hoy en Melilla. Esto que ven es el primer salto masivo desde que se reanudaron las relaciones con Marruecos. Los migrantes han roto la puerta de acceso a la valla en una acción que ha sido organizada y violenta. Esto según la delegación del Gobierno. En fin, lo mismo de antes. Asalto masivo, inmigrantes violentos, solo se citan fuentes policiales y gubernamentales. Y un elemento más, que también está en las otras dos piezas de Telemadrid y de La Sexta que ya hemos escuchado. Las imágenes que se muestran son las de las personas eufóricas que lograron entrar en Melilla, pero ninguna imagen es de las víctimas. Y las imágenes que se muestran en un informativo no son inocentes, están elegidas por algo. Y en este caso la decisión es la de limitar la empatía, el vínculo emocional del espectador con esas víctimas al no mostrarlas en ningún momento. En fin. Así habló Antena 3, lo vamos a escuchar ahora, en el mismo informativo, con 5 minutos de diferencia, de la situación de los migrantes ucranianos. Esta guerra ha obligado a más de 7 millones de ucranianos a abandonar el país. De los que han venido a España, ya más de 124.000 se les ha tramitado la protección temporal, pero no todos tienen un hogar y muchos necesitan trabajo. Algunos incluso han acabado en la calle. A Valentina se la encontraron vagando por Madrid. Estábamos todos en la calle. Iba con una amiga, su suegra y sus 2 niños. Mi marido sigue en Ucrania. Su hijo pequeño nació entre las bombas. Fue horrible, constantes explosiones y alarmas. Y aún así dice que se volvió más peligroso estar aquí que en Ucrania. La suerte quiso que diese con Josefa, una mujer de Badajoz que les acogió. Tengo terreno. Digo, puedo poner una home móvil y meter ahí a quien más falta le haga. Ahora estamos relajados. Son solo un caso de entre los más de 100.000 refugiados ucranianos que han llegado a España y a algunos se les acaba la ayuda. Es el caso de estas 4 mujeres y sus hijos en Barcelona. La semana que viene tenemos que dejar este lugar. No tenemos dónde dormir. En unos días les echan. Dijeron que nos ayudarían y que podríamos empezar una nueva vida. Se plantean volver a Ucrania, pero no es seguro. Desde las organizaciones insisten. Lo que hay que hacer es poner los medios, ¿no? Para que por fin puedan recuperar su vida. En fin, casi se comenta solo, la diferencia es abismal. Aquí Antena 3 ofrece una causa por la que esas personas huyen de su país, la guerra, y la causa es la misma que en el caso de las personas que murieron en Melilla, pero eso, lo hemos visto antes, no se dice nunca cuando se habla de eso. Además, en el caso de los ucranianos se les nombra, se dice cómo se llaman, y esto puede parecer una tontería, pero no lo es muy importante. Se dicen sus nombres, se habla de sus historias, de sus hijos pequeños, de la situación en la que están, de sus dificultades, de que necesitan techo, trabajo, se les permite hablar. Se recogen sus testimonios, se habla 2 veces de que son más de 100.000, pero nunca se usa la palabra masivo. Se pone un ejemplo de solidaridad de una mujer española que les está ayudando. En definitiva, se busca claramente la empatía de la audiencia con esas personas que, por supuesto, la merecen, pero las otras también. En fin, que el mismo telediario, con los mismos responsables, los mismos redactores, porque detrás de ese texto que locuta alguien hay una persona que lo redacta y elige las palabras, las que ponen y las que no se ponen. Bueno, el mismo telediario habla de una manera tan diferente de migrantes cuando algunos son blancos o cuando unos son negros, eso solamente tiene un nombre: racismo. Gracias, Manu. Yo les aseguro que hay gente que pagan 6.000 euros, 4.000, 3.000 euros para meterse debajo de un coche para entrar a Ceuta y a Melilla. Y con 6.000 euros cualquier europeo, cualquier occidental, se paga el viaje de su vida a cualquier parte del mundo, teniendo el pasaporte que tenga. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo, donde el pasaporte que tenga y tu lugar de nacimiento condiciona tu futuro. Bueno, llega la sección ¿Para qué me invitan?, con Nina Afinogenova al mando, que le va a poner visión internacional, mirando muchas veces hacia América Latina, en este caso hablar de derechos humanos, de migraciones, de fronteras. Adelante, compañera. ¿Qué tal? Bueno, básicamente lo de disponer de un tercer país que te resuelva los asuntos o evite asaltos violentos de migrantes de manera más o menos exitosa no es algo propio de España ni de Europa. La situación en las fronteras entre México y Guatemala y entre México y Estados Unidos con las caravanas migrantes que se dirigen a Estados Unidos, principalmente de Haití, Honduras, Guatemala y El Salvador,
es insostenible desde hace años ya. Se trata de una tragedia humanitaria que sucede todos los días y de la que sin titulares sensacionalistas o imágenes escalofriantes, entre comillas, no es que nos vayamos a enterar. ¿Qué pasa ahí? Pues centenares de personas emprenden un camino hacia Estados Unidos, huyendo principalmente de la pobreza y de la delincuencia, y encuentran zanjas en cada paso que hacen, tanto naturales como creadas especialmente para detenerles. Esas zanjas forman parte de la política de contención que Estados Unidos casi que obligó a imponer a México en la época de Trump y sigue aplicando ya con Biden. La caravana de migrantes va por Guatemala caminando, cruza el Suchiate, que separa Guatemala de México, y llega a la ciudad mexicana de Tapachula, que ya es oficialmente conocida como ciudad prisión. Bueno, finalmente, de hecho, no ha sido necesario invertir en la construcción del muro entre la frontera de México y Estados Unidos que quería Donald Trump, porque Tapachula, un municipio de 300.000 habitantes, es en la práctica ese muro con el que soñaba Trump, ¿verdad? Efectivamente, la frontera sur y norte de México desde hace años está militarizada. Hay 4 bloqueos a lo largo de toda la zona, más de 28.000 elementos de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migraciones conforman un anillo de seguridad en el que encierran virtualmente a los migrantes recién llegados. Y todo con el fin de no dejarles seguir. Entonces, miles de personas o bien quedan a la espera del asilo en México o son directamente deportadas. La contención es institucional y se enmarca dentro del Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur, aplicado por el gobierno de AMLO desde junio de 2019. Bueno, inicialmente, al menos sobre el papel, Ina, la idea del plan era ofrecer a esas personas empleo y posibilidades que no tenían en sus países, ¿verdad? Sí, pero en la realidad parece haberse convertido en una estrategia militarizada de contención. Organizaciones civiles denuncian que ni el Instituto Nacional de Migración ni la Guardia Civil son cuerpos militarizados, con lo cual no pueden detener a estas personas ni devolverlas. Pero se enteran a través de testigos de que en la práctica se comportan como militares y aplican estrategias como expulsión express hacia Guatemala. Y no hay ni siquiera cifras oficiales de esas expulsiones. La semana pasada, desde la Defensa Nacional de México, informaron que desde que se puso ese plan en marcha, se logró detener a más de 500.000 de personas que buscaban llegar a Estados Unidos. Y eso en 3 años. Bueno, aquí habría que mencionar que la política migratoria de México no siempre ha sido así. En el año 2018, por ejemplo, y de esto solamente hace 4 años, México estaba entregando permisos de residencia a migrantes de manera inmediata. Cuéntanos qué pasó, Ina, para que obligaran a México a dejar de hacer esto. Pues que enfadaron a Donald Trump por ser demasiado hospitalarios. Trump consideró intolerable la cantidad de migrantes irregulares que entraban desde México y amenazó a López Obrador con imponer aranceles a las importaciones mexicanas si no resolvía el asunto. Y aparentemente, tras haber hecho cálculos de lo que habría supuesto esa medida para la economía de México, pues decidieron que mejor hacerle caso a Trump y hacer ese trabajo por él, algo que en su momento fue muy criticado. Bueno, y después llegaría la pandemia y el denominado Título 42. Explícanos qué es esto del Título 42. Pues sí, hablando de zanjas, los que logren entrar en Estados Unidos se encuentran con otro obstáculo. El Título 42 es una medida sanitaria aprobada por Trump que originó inesperadamente la mayor campaña de deportación masiva en décadas. Básicamente, bajo pretextos de seguridad sanitaria, se permitió la deportación express de migrantes indocumentados sin posibilidad de solicitar asilo. Casi 2 millones de personas fueron expulsadas de Estados Unidos bajo el Título 42, llevados hacia México por aire y por tierra, donde al llegar, básicamente lo que hacían es montarles en autobuses que les llevaban hasta la frontera con Guatemala. Es decir, que la única estrategia que parece que hay es básicamente desplazar el problema hacia el sur. Pues sí, si se tratara del segundo mandato de Trump todavía, todos recordamos sus políticas de tolerancia cero, a niños enjaulados, etcétera. Pero es que Biden tenía otras propuestas y no pasó nada. Al asumir, Biden canceló el programa adoptado por Trump que suponía la devolución a México a los migrantes indocumentados, pero poco después lo restableció por una orden judicial. Desde que bajaron los contagios y las muertes por el COVID, todo el mundo esperó que levantara ese Título 42, pero un tribunal decidió mantenerlo en vigor. O sea que el famoso lema de la era Trump, mejor no vengan, sigue siendo todavía hoy
el lema de la administración estadounidense. No sé si se atajan las causas, no se están atajando las causas fundamentales, sino que por el contrario se hace todo lo posible para complicarle el camino a gente que solamente está huyendo de la pobreza. Crear las condiciones para que se queden atascados donde sea, siempre y cuando no sea en los Estados Unidos. En Guatemala, en un río, en México, esperando asilo, detenidos entre controles policiales o rodeados de rompecabezas burocráticos, pero siempre lejos de Estados Unidos. Sí, y lo de atajar las causas de fondo fue una de las principales promesas de campaña de Biden. Presentó todo un plan de ayudas por $4.000 millones para apoyar a países centroamericanos y de esa manera disminuir el flujo migratorio. Y resulta que en todo este tiempo, desde que aprobaron ese plan, los países centroamericanos no han visto nada de esos $4.000 millones. Y eso según la reciente denuncia de López Obrador, que calificó de inexplicable el hecho de que hayan encontrado $30.000 millones para la guerra en Ucrania de forma urgente y esos $4.000 millones para sus vecinos pues los sigan buscando. Es decir, hay dinero para financiar la guerra de Ucrania, porque eso sí que debe salir rentable, pero no hay dinero para ayudar a la gente. Muy bien. No hay dinero, pero lo que parece claro también es que Estados Unidos lleva años dejando la solución de ese problema en manos de México. Durante el mandato de Trump directamente bajo amenazas económicas, pero el país México no puede asumir semejante flujo migratorio ni por su cuenta ni con la ayuda de Guatemala, que también ya tiene controles policiales para detener la caravana, y el dinero para apoyarlos no llega. ¿Y ha habido, Ina, alguna otra propuesta, alguna otra idea para afrontar el problema migratorio en Estados Unidos? Pues fíjate que hace unas semanas, en vísperas de la tristemente famosa 9ª edición de la Cumbre de las Américas, que excluyó a Cuba, Venezuela y Nicaragua y a la que fue invitada a España, el portal estadounidense Axios publicó que Joe Biden buscaba un acuerdo histórico con Pedro Sánchez para reubicar a España a algunos migrantes latinoamericanos que llegan a Estados Unidos. Citaban como fuente documentos internos a los que habían accedido y siempre, según ellos, todo era porque España en realidad tenía problemas de falta de personal y de esa manera, con ayuda de Estados Unidos, pues podía resolverlos. ¡Cuánta generosidad! Sí, de momento no ha habido confirmación por parte de ninguno de los dos gobiernos de esta información, pero la fuente de la filtración es bastante seria, así que podría darse la situación en la que España se convierta para Estados Unidos en lo que hoy es Marruecos para España, y así se cierra el círculo. Muchas gracias por la información, Ina. Gracias a ustedes. ¿Por qué salimos? Porque esas guerras, esas miserias, esa pobreza viene a raíz de los recursos que tenemos, creado desde Occidente. Y estoy seguro que con lo que voy a decir, Europa no necesitará ni siquiera poner sus controles en la frontera. Europa no necesitaría ni siquiera poner la valla en Ceuta y en Melilla, porque no vendríamos. Decía que hay que dejar a los pueblos desarrollarse sin el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa. Dicen que hay que dar voz a África. No, África tiene voz. Hay que dejarla en paz. Bueno, tenemos conectados a Lamin Sarr, del Sindicato de Manteros de Barcelona. Nos acompaña también Jason García, de la Asamblea Antirracista de Madrid, y Serín Vallé, diputado por Podemos en la Asamblea de Madrid. Empiezo por una pregunta a Lamin. Quería preguntarte, casi todas las noticias que hablan de estas situaciones empiezan en la valla de Melilla o empiezan en una patera, pero hay historias personales que van mucho más atrás. O sea, ¿podrías contarnos cuál es el recorrido más frecuente que llevan a sus espaldas las personas que saltan la valla o que suben a una patera? Bueno, hablando de la historia de las personas que saltan la valla o pasan por las pateras, es un recorrido muy largo, pero que se trata desde la esclavitud, el colonialismo, el neocolonialismo, el saqueo, la explotación de los recursos naturales de todos los africanos. Y bueno, cuando esas personas jóvenes no pueden trabajar en su país, no tienen esperanza en su país, si se sienten estrangulando, encarcelar en su propio país, lo que hacen es salir, porque llega un momento en que se siente muy estrangulado, que no pueden seguir viviendo aquí. Lo que hacen es salir a buscarse la vida en otros países. Y cogen caminos que son muy peligrosos, porque pasan en el desierto o pasan en el mar. Y en todos los países que pasan, están sufriendo. Hay muchas que no llegan.
Solo hemos visto los que han llegado en la bahía y los que han muerto en las bayas. Pero hay muchos cuerpos que se han muerto en el desierto sin asistencia por sed o hambre. Hay muchas que están encarceladas en Libia, en esclavizadas, y eso no se dice en los telediarios de aquí. Hay muchas personas que están en los bosques, en Marruecos, en las montañas, y vienen la noche los militares marroquíes y lo queman vivos. Y eso no sale en los telediarios. Creo que lo que estamos diciendo ahora es que Europa está cerrando fronteras porque no quiere que vengan los africanos, pero no es eso. Europa está preparando una guerra, tiene un odio contra los negros y ha hecho muchísimo mal a los negros durante siglos y siglos de años. Y ellos no quieren que esos negros que son muy poderosos en su era, no quieren que nosotros volvemos a reencontrar este poder que teníamos. Y eso llegaría, eso no lo pueden evitar. Hay muchas personas que piensan que el problema son las fronteras. Los problemas no son las fronteras. El problema es el mal que los blancos han hecho a los negros. Y nosotros seguramente que volveremos a tener este poder y volvemos a quitar las manos de los blancos de África, esos blancos devastadores que siguen saqueando, que siguen matando, porque hay muchísimas, todas las guerras, todos los conflictos, todos los muertos que escuchas en África, en tierras de África, están organizados por la OTAN. Lo que han hecho en Berlín, compartir las tierras africanas, los recursos africanos, es lo que sigue todavía. Lo están haciendo de manera moderna, pero no se ha acabado. En la conferencia de Berlín, donde cuando fueron todos los europeos a compartir nuestras tierras, es lo que sigue haciendo. Pero sabemos que Europa no puede ayudar a África, es imposible. Todo el confort que tienen los europeos utilizando los smartphones, tienen coches, metros, aviones, toda esa riqueza es riqueza africana. Todas las personas que están muriendo en esas vallas, el dinero que han construido esas vallas son dineros de sus propias tierras. Todo ese dinero, todo ese macro acuerdo que tienen que estar haciendo Europa con Marruecos, todo ese dinero que están pagando no es su bolsillo, porque sabemos que son los franceses, los españoles, los ingleses que tienen más oros en el mundo, y todos esos recursos vienen de nuestros países, están pagando con ese dinero, pero eso se acabaría. Ellos quieren mantener este poder, pero eso no seguirá, porque esta era va a acabar. La era de los blancos, esta era de violentar, esta era de asesinar, esta era de expoliar, de asesinar, de violentar a esas personas. Eso acabaría. Lo que tenemos que saber nosotros los negros es de saber con quién estamos compartiendo esta tierra. Tenemos que tomar nuestras responsabilidades, nosotros los negros. Tenemos que luchar contra nuestros gobiernos y patriotas, nuestros gobiernos que son los primeros esclavos modernos de estos gobiernos europeos. Tenemos que sacarlos y tomar nuestras responsabilidades, sacar todos los multinacionales, de acabar con todos los acuerdos que África tiene con Europa y construir nuestro país, porque toda la riqueza, toda la sabiduría que necesitamos nosotros para desarrollarnos, no necesitamos a nadie, no necesitamos ni a China, no necesitamos ni a Rusia, no necesitamos ni la OTAN, que son los grandes terroristas de esta vida, porque la OTAN está impidiendo la paz y la tranquilidad a los 7 billones que están viviendo en esta tierra. Jason, te quería preguntar, ¿cómo habéis valorado en la coordinadora, en la Asamblea Antirracista de Madrid, las declaraciones del presidente del Gobierno hablando de asalto violento y diciendo específicamente que se felicitaba a las fuerzas de seguridad marroquíes por su actuación? Sí, primero que todo con muchísima rabia, con muchísima rabia de ver cómo
el presidente del gobierno da una serie de palabras dependiendo de quién tenga esa condición de refugiado, ¿no? Si es una persona, digamos, rubia con ojos azules, se le da una serie de palabras de bienvenida. Cuando son personas negras las que entran por la frontera sur, las que están también en situación de refugio, se les da una palabra de felicitación a los propios verdugos, de aquellas personas, de más de 37 personas que han sido masacradas en la frontera sur. Para nosotras es una clara manifestación de que para este gobierno la vida de las personas negras no les importa nada, que realmente está por encima de los acuerdos de cooperación que tienen con Marruecos, que realmente para este gobierno, tanto para una parte como para la otra, las personas negras pueden seguir muriendo, porque nunca se va a poner sobre la mesa que los derechos de estas personas estén digamos, en la agenda política. Pero además, digamos, de ver cómo este gobierno o Pedro Sánchez compra absolutamente el marco de la extrema derecha a la hora de justificar esta violencia contra nuestros hermanos y hermanas en la frontera sur, a nosotras también nos da mucha rabia, de alguna manera, los mensajes tibios de la otra parte del gobierno, ¿no? Estamos seguras que si hubiese muerto 30 personas blancas en otras partes de España, en la propia frontera, en la frontera sur, ahora mismo estaríamos hablando de una crisis de gobierno, estaríamos hablando de dimisiones, estaríamos hablando quizás de unas elecciones porque se rompe el gobierno. Pero como son 30 personas negras las que mueren en la frontera sur, simplemente nos tenemos que conformar con mensajes en redes sociales. Por tanto, aquí no simplemente es una cuestión, digamos, de las felicitaciones que le da Pedro Sánchez a la Gendarmería y a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado tras la masacre que abrió la frontera sur, sino el papel de gran parte de la izquierda que al final no rompe y acaba siendo cómplice de lo que está pasando en la frontera sur. Esto, digamos, creo que nos lleva a parte de la izquierda a reflexionar sobre cuál es el papel que quieren llevar en la defensa de los derechos de la persona migrante y en la lucha contra el racismo. Quería preguntarle a Serín Vallé. Serín Vallé es diputado en la Asamblea de Madrid. No solamente es un ciudadano con todos sus derechos teóricamente reconocidos, sino que además es una autoridad pública, es un representante de la soberanía popular. Y sin embargo, a pesar de eso, tú tienes que seguir viviendo no solo situaciones impresentables con los diputados de la derecha y la ultraderecha, sino que incluso funcionarios públicos te siguen identificando en la estación de tren. Yo no conozco a ningún diputado blanco al que hayan identificado en un control aleatorio en una estación del tren, como te ocurrió a ti hace poco en la estación Sorolla de Valencia, en el que la Policía Nacional te pide la documentación y luego además dicen que eso no tiene nada que ver con ser negro, que se la piden a cualquiera. O sea, ¿cómo se puede tolerar esto? O sea, ¿cómo te sientes en tanto que representante de la ciudadanía teniéndole que entregar tu documento nacional de identidad a un policía? Nada, que muchas gracias y primero pues la verdad mostrar mi dolor, mi tristeza y la rabia que actualmente pues tengo por todo lo ocurrido en Melilla. Y lo que ha comentado, que no solo vemos estas fronteras que están en Melilla, que están en el Mediterráneo, pero el cotidiano, el día a día, tenemos estas fronteras. Y estas fronteras es lo que se está viendo todos los días, lo que estoy sufriendo, que me paran en Madrid, me paran en Valencia, por todos lados, pues me paran. Y eso que me pasa a mí como cargo público, imaginemos cómo lo están viviendo los otros y las otras compañeras migrantes. Que esto sí que es una cosa que demuestra claramente el racismo que todos los días denunciamos. Y es un racismo que creíamos que España está a la altura de superar eso, pero es un día a día y cada vez que ocupamos ciertos lugares o cada vez que pasa algo, se nota claramente que este racismo está aquí y sigue. Y las declaraciones pues, de Pedro Sánchez me ha dejado en shock, totalmente en shock. Y yo creo que esto no hace falta buscarlo más lejos, es dentro del día a día que tenemos que ver lo que está pasando. Si paran a un tal Serín Vallé, diputado en la Asamblea de Madrid, diputado negro todos los días, y no paran a los otros diputados que son blancos, pues hay un problema. Y este problema realmente, si lo queremos solucionar, tenemos que partir desde la base. Y la base es el problema, que es el racismo, y erradicar este racismo. Sara.
Sí, antes comentábamos que España ha recibido a más de 130.000 refugiados ucranianos. Esto sucede al mismo tiempo que se reprime y se deja morir a personas que huyen de guerras de África en la frontera sur de nuestro país. Yo quería aprovechar que tenemos aquí a Jason, que es portavoz de la Plataforma Antirracista de Madrid, para preguntarle cómo entiendes esta doble vara de medir respecto a la procedencia de las personas migrantes. Sí, o sea, realmente, y justamente antes hablaba de las fronteras en otros lugares, ¿no? Y creo que realmente no se puede entender la propia violencia que hay en las fronteras sin entender el orden racial y el orden colonial que principalmente se construye como marco ideológico desde Europa. O sea, la propia violencia que hay en otras fronteras no se pueden entender sin el marco ideológico que construye Europa para justificar la explotación de otros pueblos. Esa misma violencia, de alguna manera, está alimentada y está reproducida por las élites criollas en América Latina, en el Caribe, que cogen, digamos, el mismo marco ideológico antinegro contra las poblaciones indígenas y demás. Entonces creo que eso también es importante entenderlo para, a la hora de hablar las otras violencias que se generan en otras fronteras. Y al final, digamos, esta jerarquización racial que se da en la propia, digamos, aceptación de los refugiados proviene de esto, de este racismo histórico. El racismo no es algo que empezó con las migraciones contemporáneas ni con las migraciones modernas. El racismo es algo que se lleva a desarrollar, este tipo de racismo es algo que se lleva desarrollando desde 1492, en el propio debate que ha habido para justificar y construir todo lo que fue la codificación antinegro para justificar la trata de personas esclavas, de personas esclavizadas. O sea, toda esa ideología al final forma parte de la propia idea y la propia construcción de Europa. Entonces, esa respuesta que hay por parte de Europa para recibir a los refugiados ucranianos es normal a la hora de entender el marco colonial y el marco racista que sostiene Europa. Y por contrario, la respuesta de violencia, de criminalización, de centro de internamiento de extranjeros que se da a las otras poblaciones que provienen del sur global, no simplemente las poblaciones negroafricanas. Entonces, digamos que esto responde a un marco colonial y racista que se da en Europa, que es parte constitutiva de Europa y que también es parte constitutiva de España y que hasta ahora, por lo menos en otros países, en Francia, en Portugal, en Inglaterra, se ha tenido debates sobre lo que significa el racismo como una cuestión histórica. Aquí en España todavía no estamos teniendo este debate. No estamos teniendo el debate de cómo, digamos, el racismo opera en nuestra vida continuamente. Y esperemos que de alguna manera en los próximos años se dé, no porque realmente los medios de comunicación vayan a cambiar su enfoque, o los partidos políticos vayan a cambiar su enfoque, o los sindicatos vayan a cambiar su enfoque, sino porque hay una población migrante racializada, mucha de ellas nacida aquí, que no va a permitir que se siga contando de la misma forma el racismo como se ha venido contando hasta ahora, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda esta respuesta, por terminar, toda esta respuesta de Europa viene de un marco colonial y marco racista que forma parte del ADN de Europa. Bueno, varios comentarios. En primer lugar, yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre y lo de Melilla es un genocidio. Lo que ha sucedido, que por cierto, si fuera en un país enemigo, en términos geopolíticos, estaría pidiendo invadir ese país seguramente. Es un genocidio, y no solo lo del viernes, sino lo que ocurre cotidianamente, ¿no? Porque miles de personas mueren o son asesinadas en esa frontera, más de 4.000 personas el año pasado, y no se puede normalizar que te maten en una frontera, que te maten, que te ejecuten extrajudicialmente, ¿no? Porque no es ya que se violen derechos humanos y garantías, sino directamente que te eliminen físicamente. Porque es que, digamos, incluso comparando un marco de discusión de derechas, ¿no? de la seguridad y de la inmigración ilegal y no sé qué, que es falso porque no existen vías seguras, pero incluso discutiendo ahí es como, ustedes quieren vivir en una sociedad en la que por cometer un delito te ejecuten y te asesinen a palos sin juicio, sin garantías de nada y además con impunidad. Porque esa es otra cosa que quería decir. Aquí hay una responsabilidad criminal, es un crimen de lesa humanidad, del libro, que debería juzgarse en un tribunal. Nadie va a ir a la cárcel por la muerte de decenas de personas, que además no me atrevo ni a decir una cifra, porque cada uno, digamos, está diciendo una cosa y las imágenes que se vieron son de decenas y decenas de víctimas, ¿no? Es una pregunta que yo creo que hay que hacerse y todo apunta a que la respuesta es no, a que nadie va a ir a la cárcel por esto, ¿no? O como mucho que se buscará un chivo expiatorio, pero parece que ni eso. En segundo lugar, las declaraciones de Sánchez. Es difícil ya calificarlas, no sé, son indecentes, ruines, inmorales, inhumanas. Usó los mismos términos de la ultraderecha
Y son unas declaraciones que son un aplauso al racismo, a la barbarie, al asesinato extrajudicial en masa y al fascismo, en una palabra. Y aplaudir una actuación policial que acaba con decenas de muertos es algo que traspasa todos los límites, y lo mínimo que podría hacer Pedro Sánchez es pedir perdón a las familias de las víctimas por sus palabras, y si no lo hace será no solo cómplice de lo que ha sucedido, que seguramente ya lo es, sino el culpable directo también de la victoria de la ultraderecha, porque al final lo que está haciendo es comprar todos los marcos y todo el discurso de la ultraderecha. Y luego la cuestión de la regularización, lo decíais antes, hay gente que claro que quiere a esa población aquí, pero sin derechos, sin ser ciudadanos, trabajando explotados en sus empresas, en sus plantaciones, ¿no? Porque lo de Melilla al final es algo que en el fondo lo que nos recuerda es que vivimos en una sociedad dividida y en lucha por la concentración de la riqueza, y en un sistema criminal que solo se sostiene gracias a la explotación de esos trabajadores sin derechos, al trabajo informal de las mujeres y al saqueo de territorios enteros del planeta. Y por último, quien piense que lo que toca ante la posibilidad de que gane la ultraderecha es defender las ruinas de las democracias liberales occidentales y de este sistema criminal, yo creo que se equivoca profundamente. Cada vez es más evidente que ningún planteamiento que no sea un reparto radical de la riqueza puede representar una alternativa a lo que está pasando. Yo creo que las apelaciones al consenso en una sociedad en la que el 1% acumula tanta riqueza como el 99% y donde se mata gente en una frontera son un intento de imponer la paz social sin justicia, y si no hay justicia no hay paz, y ninguna posición tibia de defensa de lo existente le va a servir a la izquierda, pienso yo, para conseguir más poder y para representar una contención, una alternativa al avance de la ultraderecha y de su discurso y de su sentido común en todos los ámbitos y en todos los terrenos. Y bueno, por acabar lanzándoos una pregunta, por ejemplo, Serín, no sé tú qué opinas de que, por ejemplo, haya sido un gobernante extranjero, que ha sido Gustavo Petro, el que ha lanzado un mensaje decente con respecto a lo que ha sucedido, mientras que el presidente del Gobierno de España, del PSOE, aplaude lo que ha sucedido. Y ¿qué opináis de esa exigencia que se ha lanzado también de que haya una investigación rápida y eficaz de esto, frente al intento que parece que ya existe por parte de, en Marruecos, de enterrar rápidamente a todas esas víctimas para que no haya autopsias y no haya investigación? ¿Cómo veis esa exigencia de que se investigue, de que haya al menos una responsabilidad criminal en lo que ha sucedido? Es que eso es el tema, porque ya sabemos que con esta barbarie lo que quieren es rápidamente pues enterrar todo para que no haya ninguna prueba de lo que la fuerza, lo que han utilizado para matar a la gente. Y yo personalmente creo que esta investigación no va a servir para nada, porque ya Sánchez está justificando esta matanza, como para él le da igual cómo han matado a esta gente. Eso sí que serviría para denunciarlo en otros sitios, pero Sánchez ya se ha posicionado que tenían que matarles sí o sí, porque son personas que venían a invadir. ¿Y cuál es la invasión? Invasión de un territorio es lo que ha hecho Rusia. Viene con armas, quiere esta tierra, pero estos son personas indefensas, personas que tenían un hambre, que han vivido una situación que solo lo que querían es salir de Marruecos, salir de esta frontera donde estaban atrapados, y han llegado en masa. ¿Por qué no se ha hecho lo que se hizo el año pasado en la crisis con Marruecos? Esta gente sabe perfectamente dónde van y van a un centro. ¿Por qué no les han facilitado entrar en el centro? Ya está, ahí les contienen, les atienden, les dan de comer y ya luego se hace la gestión que haga falta. Si es devolverles, luego se les devuelve tranquilamente. Pero ¿por qué a esta gente se les ha matado y con excusa de que estaban armados? No están armados. Esta gente, lo que tienen los garfios es para subir, para escalar esta barrera. Estos palos es para subir. Y han justificado esto como violencia para matar a esta gente como si estuviesen pues en una situación de guerra. Pero las investigaciones es lo primero que se debe de hacer. Ver qué ha pasado realmente y cómo han matado a esta gente a balazos, porque se ha visto claramente en las imágenes que estas balas de goma que utilizan no lo pueden disparar
directamente a las personas, lo tienen que disparar a una pared o lo que sea para que rebote. Se ha visto gases lacrimógenos que han disparado dentro de la gente, dentro del grupo, así que explote. Esto mata a gente directamente. Ha sido una auténtica situación de guerra y yo creo que eso no puede pasar en el mundo actual ni en ningún mundo, de verdad. Y me parece muy bien que se investigue antes de que enteren estos cuerpos. Y el tema es que no se sabrá cuánta gente ha fallecido allí, cuánta gente ha muerto, porque es todo opaco y no van a dejar que entre gente para sacar estos números, estos resultados. Ina. Hola, Serín, gracias por esta entrevista. Yo te quería preguntar, básicamente en las últimas semanas leo constantemente vaticinios de una inminente hambruna en África provocada por la guerra de Ucrania, bloqueo de puertos, escasez de alimentos y tal. Y eso generaría a la vez una ola de inmigración hacia Europa. Y al mismo tiempo existen varios informes sobre la cantidad de comida que se desecha todos los días en el mundo. Uno reciente que vi de la ONU. ¿Cómo se ve esta amenaza desde África, desde la perspectiva africana? ¿Se percibe como una de las principales causas del incremento de la ola de inmigración o es algo que leemos solo por aquí? Gracias. Esto es la política de siempre, una política que usan de África los hambrientos y tal, pero no, es que siempre se ha dicho, estas acciones de ayudar no sirven para nada a este continente. Es un continente que necesita esta libertad que tenía. Necesita libertad comercial, libertad económicamente, porque es que hay que partir desde lejos. Después de la esclavitud, la colonización, ahora la nueva forma de colonización. Los recursos de África no son de África, son de Europa. Y para hablar de este fenómeno, hay que hablar de este tema. África está invadido totalmente por los multinacionales. Ahora con la guerra de Ucrania, para dar un ejemplo, han ido corriendo a África, ya que estaban, y Francia es la que reparte todo, entró España durante la llegada masiva del 2006. Como excusa de ayudar a frenar esta inmigración, está la policía española, la Guardia Civil española, por ejemplo, en Senegal. Pero ¿por qué la gente sigue llegando? Tienen otro interés. El interés era estos acuerdos de pesca, buscar y el petróleo, el gas, que Senegal tiene un montón, y están para repartirse todo esto. Es como Rusia nos está haciendo esto, vamos a sacar esto ya para traerlo. Eso es lo que está causando esta situación de desastre, porque personas como yo tuvimos que abandonar nuestra tierra por culpa de los multinacionales. Y eso está afectando a esta gente, y la gente tiene que venir sí o sí, porque están desesperados. Y eso, sumado a la crisis actual de Rusia, que es un pequeño problema, porque también va a aumentar los precios pues, de los alimentos ahí, pero no es el principal problema. El problema viene de lejos, viene de hace años y sigue. Y si ese problema sigue, sumándolo a la política de los países europeos, porque no dan visados. Si ese problema ha pasado, es que no dan visados. Si hubiesen adaptado una política migratoria con vías legales y seguras, tanta gente no hubiese querido venir aquí, porque tendríamos nuestras vidas normales. Los que por algún momento quieren venir, podrían solicitar el visado y venir. Por dar un ejemplo, ahora mucha gente que está aquí, que quiere reagrupar a sus familiares, no pueden, porque después de que te lo dan aquí, en Senegal te dan una cita de 1 año y 2 meses o 3 meses para solicitar este visado. Y es una cosa horrible que no se habla, y es lo que está pasando. La gente al final se mete en esas rutas, y Europa, todo lo que hace, pasarlo por España, que es el polín malo, el Pedro Sánchez, que asume todas estas muertes a nombre de Europa. Es externalizar las fronteras. Y eso es verdaderamente lastimoso, que España asuma este papel en vez de presionar a la Unión Europea para que se abran estas vías legales y que dejen de explotar esos países.
Serín Vallé, diputado de la Asamblea de Madrid, Lamin Sarr, del Sindicato de Manteros de Barcelona, y Jason García, de la Asamblea Antirracista de Madrid. Muchísimas gracias a los tres por atender a la base. Llega el momento de hablar de cine documental, en este caso en Placeres Culpables, con Anita Fuentes. Mete cabecera, Lolo. Placeres Culpables con Anita Fuentes. Bueno, nos decías antes que hoy nos ibas a traer material audiovisual muy interesante que sirve, pues de alguna manera, para compensar lo que vemos habitualmente en los medios de comunicación, que es no dar ni siquiera la consideración de seres humanos a las personas que se ven obligadas a abandonar sus casas y sus países. Efectivamente, hoy vuelvo al cine documental porque creo que es un género que tiene la capacidad de contrarrestar la labor de insensibilización que tan bien llevan a cabo las noticias en nuestro país, como ya hemos visto repetidas veces en los cortes que nos han enseñado Sara y Manu, ¿no? Creo que mientras en los periódicos retratan como legítimos los asesinatos de personas migrantes, instigan el miedo al supuesto gran reemplazo y enmarcan los hechos como un nosotros contra ellos, para justificar las brutales políticas migratorias que aplicamos los países europeos, ya sea directamente o subcontratando a dictaduras atroces como la marroquí, los documentales, en cambio, sí que consiguen acercarnos a las vidas de aquellas personas que en las noticias pues no tienen ni historias, ni caras, ni nombres. Bueno, desde luego, si algo nos ha quedado claro después de la masacre en Melilla, es que hacen falta contenidos mínimamente críticos que nos muestren la situación no solamente desde el lado del poder y de la represión, sino desde la perspectiva de los que no tienen ningún tipo de voz. ¿Qué documental consigue esto y qué nos traes hoy aquí? Pues hoy quiero recomendar un documental de 2014 que se titula The Land in Between, la tierra entre medias, y que nos muestra cómo es la vida de los migrantes subsaharianos que viven en las montañas del norte de Marruecos y que sueñan con entrar en Europa a través de sitios como Melilla. El documental es de David Fedel, un director independiente que lleva años recorriendo el mundo con su cámara, documentando temas humanitarios, medioambientales y de justicia social, con un estilo autodidacta al que él llama periodismo cinematográfico. Bueno, háblanos de este documental. ¿De qué trata? El documental gira en torno a principalmente dos historias intercaladas con las de otros migrantes atrapados en el limbo del monte Gurugú. Por un lado tenemos la historia de Yaku, un hombre de Mali que quiere ir a Europa para poder ayudar a su familia, y por otro lado está la historia de Aisha, una madre viuda de 4 hijos que huye de la guerra civil que asola su país, Costa de Marfil. Hoy, aunque me extienda un poco más, quiero compartir estas historias con vosotros y con vosotras. Empiezo por Yaku. Yaku se marchó del pueblo de Mali, donde vivía, a los 18 años para buscar un futuro mejor. En Mali era agricultor, pero según explica, apenas llueve allí y aunque trabajan duro, al final de la cosecha no había nada que recoger. Además, cuenta Yaku que en Mali hay guerra. Fueron la guerra, como decíamos antes, y la frustración de no poder ganar dinero para mantener a su familia las principales razones que lo llevaron a marcharse de su país, y lo dejó todo por buscar un futuro en Europa. Yaku cuenta que consiguió cruzar 2 veces a España, pero ambas veces la Guardia Civil le devolvió a Marruecos. Cuenta que los militares marroquíes aporrean a quienes intentan saltar la valla con palos, con barras de metal y con pinzas de hierro, incluso hasta romperles los brazos, las piernas e incluso algunos la cabeza. Después los llevan al hospital y apenas allí los examinan. De hecho, algunos mueren cuando vuelven al monte por hemorragias cerebrales y otras lesiones, y los que sobreviven acaban con secuelas psicológicas y físicas de por vida. Cuenta también que en el monte Gurugú la vida es un constante sufrimiento. Pasar un día ahí, dice, es como pasar 10 años. Comen de la basura y viven en un estado de terror constante. Sufren redadas de día y de noche por parte de los militares marroquíes. El documental, de hecho, recoge la mañana siguiente a uno de estos asaltos. El campamento aparece lleno de cenizas. Esta vez los habían atacado mientras dormían y les robaron todas sus posesiones para quemarlas allí mismo. También se llevaron a gente, pero a pesar de todo, Yaku no pierde la esperanza porque cree firmemente que una vez en Europa podrá enviar dinero a los seres queridos que ha dejado atrás en Mali. Su peor pesadilla, nos cuenta, no es morir intentando cruzar, sino volver a casa con las manos vacías. Desgarrador. ¿Y cómo es la historia de Aisha? Aisha es una madre viuda que llegó a Marruecos con sus 4 hijos huyendo de la guerra civil en Costa de Marfil. Cuenta que las atrocidades que vio en la guerra la marcaron de por vida. Las imágenes de gente, por ejemplo, quemándose viva, aún la atormentaban por las noches. Mataron a su marido delante de sus ojos, le cortaron las venas y lo dejaron desangrarse. Así que después de eso cogió a los niños y se marchó a Rabat, donde permaneció 2 años trabajando en un colegio.
Cuando su solicitud de asilo fue rechazada, tomó la decisión de emprender el camino hacia España. En Rabat no podía permitirse pagar un alquiler, así que su única opción era vivir en el monte hasta que reuniera los 3.000 euros que le pedían para llevarla a ella y a sus niños en coche a Melilla. Aisha explica que no todos los que están en Gurugú son clandestinos. También hay muchos refugiados políticos que escapan de las múltiples guerras del continente africano, como era el caso de muchos de los migrantes que trataban de saltar la valla de Melilla, como ya hemos dicho, que huían precisamente de una guerra que no contaba con corredores humanitarios, a diferencia de las guerras que tienen lugar aquí en Occidente. ¿Qué puede hacer alguien en una situación así?, se pregunta Aisha. ¿Volver a la guerra? Para ella, pues llegar a España es sinónimo de alejar a sus niños de la guerra y de la miseria. O sea, es impresionante escuchar estas historias porque en las noticias nunca nos cuentan los nombres de estas personas migrantes que son masacradas, sobre todo si no son rubios y de ojos azules. Sí, de hecho, Marruecos, ya habíamos comentado, si se dispone a enterrar los cadáveres de la masacre de Melilla sin una investigación, como exigían las ONGs, y los quieren enterrar sin haberlos identificado siquiera. O sea, ni vamos a saber los nombres de estas personas, ni sus nacionalidades, ni sus propias familias y seres queridos van a saber qué es lo que les ha ocurrido, porque para los medios pues son avalanchas, tsunamis y tal. En fin, me gustaría terminar la sección de hoy con una reflexión que hacía Sara Babiker el sábado en un artículo para El Salto, y dice así: si se nos hubieran contado su lucha por la supervivencia, las formas en las que esquivaron a fuerzas de seguridad bien financiadas para impedirles pasar a cualquier precio, los miles de kilómetros recorridos por un continente enorme, si les hubiésemos visto decidir colectivamente que van todos juntos a la frontera, que la unión hace la fuerza, que su dignidad está por encima de los miles de millones de euros que riegan la industria de la frontera, hubiésemos aplaudido frente a la pantalla el momento en que se dirigen decididos y valientes hacia la valla. Bueno, está claro que si los medios ocultan las realidades personales que hay detrás de la migración, habrá que buscarla en otros lugares, como el cine documental en la base. También intentaremos ponerle cara y rostro a la migración. Muchísimas gracias, Anita. A ti. Bueno, llegamos al final del programa y hoy queremos terminar con una rapera chilena, con Ana Tijoux, con un temazo que se llama Somos Sur. Hasta mañana, en esta semana de reunión de la OTAN muy cerca de nosotros. Hasta mañana.